ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad los evangelios, lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. César Andrés, usted se desempeña en una profesión que yo diría es de las más solidarias, más caritativas que hay, la enfermería. Usted es enfermero. Sí. ¿Hace cuánto? Yo soy enfermero, me gradué en el 2003. O sea, lleva ya... Alrededor de unos 10 años. Un poquitico más. Un poquitico más, sí, estamos como de 12 años, sí, estamos en 12. 12 años. César Andrés, una persona que estudia enfermería, pienso yo, Sí. sabe que es una profesión que exige mucho trabajo que muchas otras personas no quieren realizar. Una profesión que no da fama, que no da dinero, reconocimiento. que no da ni mucho reconocimiento, es trabajo y trabajo. ¿Por qué entonces estudió usted esto? Yo siempre he seguido como el servicio, ¿cierto? Y fue muy casual la forma en que llegué a enfermería. Ante todo es una profesión totalmente sacrificada por lo que usted dice, no hay recompensas, no hay dinero, no hay reconocimiento, todo el reconocimiento se lo lleva el médico, sí, ¿cierto? Pero ahora que yo entiendo cómo a Dios, ¿sí? Esas personas tenían que existir, ¿sí? Esas personas tenían que optar por la enfermería, y la historia de la enfermería es muy bonita, porque esa enfermería no era una ciencia, ¿sí? Antes no era considerada una ciencia ni se estudiaba para hacer esa serie de cosas. La enfermería para mí significa todo. Yo tengo un antes y un después con la enfermería. Yo trabajé mucho en clínicas, ¿sí? Y ahora trabajo a nivel domiciliario con un paciente. Yo en la clínica lo hacía de una forma muy mecánica, muy presionado, y lo hacía más que todo por el dinero, ¿cierto? Ajá. Ahora que tengo esta experiencia con este paciente, lo hago de una forma mucho más humana, mucho más sacrificada, tengo sentido de pertenencia por lo que le pueda pasar a esa persona. Ha comprendido el sentido realmente. He comprendido el sentido real de la enfermería. Que es una misión. Sí, es una misión. Exactamente. Pero, a ver, así, curiosidad. Todas las profesiones, incluyendo la mía, hay veces cosas que desagradan, con las que uno se reta porque no le gustan del todo. En su caso, ¿qué es, por ejemplo? El ambiente en tu enfermería. Nos pisamos mucho la manguera, ¿sí me entiendes? O sea, somos muy dados a criticar a la otra persona. Eso es lo más duro que me ha parecido a mí, el juzgar los hechos de otra persona, ¿sí? Y se vuelven comentarios de pasillo, de piso, de hospitalización, de diferentes servicios que pueda tener un hospital. Eso me ha parecido muy difícil manejar. Bueno, claro que eso pasa en muchísimas profesiones. Sí, pero aquí es más arraigado porque, y me voy a disculpar por algo, porque, ¿sí? Usted es mujer, ¿cierto? Pero la mujer es un poco más compleja de manejar, ¿cierto? Entre los hombres somos un poco más reducidos y las mujeres son mucho más, tienen un poco más de poder. Entonces, exacto, son menos los enfermeros. Sí, son menos los enfermeros. Aunque últimamente han crecido mucho los enfermeros y de hecho gustan mucho los enfermeros. Bueno, usted decía ahora que actualmente está dedicado a atender concretamente a un paciente. A un paciente. Y a un paciente que los televidentes conocen y quieren muchísimo. Sí. Al padre Edwin Rivera, quien alguna vez estuvo donde está hoy usted sentado. Cuéntenos cómo llegó usted hasta este paciente. Edwin Rivera Arango, el padre, ¿sí? Mira, yo estaba pasando por una situación un poco complicada de mi vida, ¿sí? Me hacía falta un poquitico de dinero, tenía gastos, tenía un poco de deuda, ¿cierto? Y yo cuando decidí descubrirme a mí mismo en mi proceso personal, yo me quise aislar, yo no quería trabajar, ¿sí? Porque para mí primaba lo que era yo y lo que sentía yo y mis necesidades, ¿sí? Cierto día en una tarde yo estaba como pensando en que necesitaba trabajar, pero yo decía, yo a una clínica no quiero volver, ¿sí? Quiero inventar algo diferente, no estaba preparado para lo que yo quería hacer en ese momento, necesitaba mucho más tiempo y la idea me quedó resonando en la cabeza. Un día por la noche llegué a mi casa y estaban dando un programa en un canal nacional, ¿sí? Donde estaban mostrando la vida de un paciente que había quedado cuadripléjico totalmente y que tenía unos enfermeros a cargo y también tenía su familia, y los enfermeros y las enfermeras iban y lo cuidaban en su casa. Entonces yo escuché el testimonio de esa persona, ¿sí? De las enfermeras, de su familia, y al paciente le preguntaron qué significa esas enfermeras para usted o qué significan esos enfermeros para usted. Y él escribiendo, porque ni podía hablar, ¿sí? Él contestó y dijo, son lo más cerca a los ángeles terrenales, ¿sí? O sea, ellos son mis ángeles terrenales. Cuando yo escuché eso, créeme lo que se me vino una lágrima. Y yo, qué gratificante
que un paciente diga eso de uno. Y yo digo, me gustaría estar en ese lugar, cuidar ese tipo de paciente, ¿sí? Al otro día, muy casual, creo en Dios, en las diosidencias, ¿sí? Yo madrugué a conseguir trabajo y yo hoy consigo trabajo y yo le dije, me quiero ir a trabajar a una parte domiciliaria. Imposible que en Medellín no haya una empresa donde utilicen enfermeros domiciliarios que vayan a las casas y a las clínicas a cuidar a sus pacientes. Me metí a internet, encontré una empresa que se llama, le voy a decir, se llama Te Asistimos Enfermería, Enfermería Consentimiento. Cuando yo vi eso, consentimiento, me llamó como mucho la atención. Inmediatamente llamé, sí, cogí el teléfono y llamé, y la niña me dice, ay, estamos haciendo entrevista para personal masculino en estos momentos, ¿por qué no se viene? Y yo vivía en Barbosa, ella me daba media hora y yo no podía en ese momento, pero yo sentía que ese trabajo era mío, yo me sentía como llamado, ¿por qué? No sé, ¿cierto? Al otro día madrugué a la entrevista, empecé a trabajar ese mismo día, recibí la inducción, todo el proceso pues, de una entrevista, y me mandaron donde el padre Edwin, ¿sí? Una persona, yo diría que es un ser de luz, es una persona muy, muy, muy especial, ¿sí? ¿Cómo ha sido precisamente para usted ese trabajo con este sacerdote que, como nos contó él cuando estuvo en el programa, tiene dolores muy severos, es una persona que necesita mucha asistencia, en fin? Mire, cuando yo llegué donde el padre, lo primero que yo le dije a él, sí, lo primero, y él debe recordarlo, le dije, yo vengo a cuidar a un ser humano, más no a un cura, a un ser humano, o sea, le hice esa salvedad por completo. Él llegó y me miró, no me dijo nada, pero yo sé que eso que le dije lo puedo haber tocado un poco, ¿cierto? Cuando yo llegué allá, llegué muy mesiánico, como me dice él. O sea, usted quiere salvarme y hacer todas las cosas de uno, y yo veía que quería hacer muchas cosas, y de hecho se están haciendo, ¿cierto? Pero yo no había vivido la realidad en la que estaba él en estos momentos, ¿cierto? Pues uno en ese estado deben de suceder como muchas cosas. Yo unas veces lo veía muy efusivo, muy eufórico, otras veces lo veía como muy introvertido, muy en sí mismo, unas veces lo veía muy perceptivo a hablar conmigo, a contarme sus problemas, como otras veces no, entonces aprendí a jugar como eso, ¿cierto? Y créeme que al principio fue muy difícil porque ver su proceso, o sea, de cerca, una cosa es que él lo cuente, otra cosa es uno vivir eso de cerca. A mí me tocó muy duro y yo creía, yo decía, yo llegaba por las noches a mi casa y yo decía, no voy a ser capaz, ¿sí? Porque me estoy comprometiendo mucho, me está aporreando mucho su dolor, ¿sí? Pero las cosas de Dios, si Él me llevó, yo le dije a Él, bueno, yo soy un instrumento y si usted me llevó, tiene que fortalecerme. Y muchas veces me he querido venir de allá, muchas veces le he dicho al Padre, no, no soy capaz, tengo que irme. O llamaba a mi empresa y le decía a mi jefe, cámbiame de servicio, ¿sí? Porque siento que no soy capaz, que me está aporreando mucho eso como psicológicamente. Un día llegué a mi casa y me enojé con Dios, ¿sí? Porque yo sentía que llegaba debilitado a mi casa, pero eso es importante, sentir el dolor de esa otra persona, o sea, eso es rico. Hablé con Dios y lo confronté yo, bueno, si usted quiere que yo lo ayude y si usted quiere que yo sea su canal para llegarle a ese cura, ¿sí? A esa persona, tienes que fortalecerme. Y si no, me sacas de allá porque no soy capaz, ¿sí? O sea, vengo a ayudarlo y voy a llorar con él y voy a sufrir con él, eso es bien, pero hay que saberlo cómo manejar. Exactamente, allá usted ha aprendido lo que es la paciencia, La ¿no? paciencia. Eso, yo le he dicho al Padre, yo no vengo a servirle a usted solamente, yo vengo a que usted me capacite, a que usted me enseñe, ¿sí? Mutuamente. Yo no tenía paciencia y tenía que trabajar en la paciencia y con él hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Pero ¿sí? bueno, qué bien. El caso es que su historia es muy larga y tenemos que avanzar. Sí. Y lo curioso es que usted, una persona que se ha preparado para servir a los demás, sí que ha necesitado de los demás para usted poder vivir. Su historia, digamos, comienza cuando tenía 11 años. Sí. 11 años. Cuéntenos qué pasó en ese tiempo. Antes de los 11 años yo podía decir que vivía en el Edén, en el jardín que tantos mencionan las escrituras y todo era paz y alegría, ¿sí? Y me vine a dar cuenta que estaba en el planeta Tierra y en la realidad en la que estaba cuando mi padre sufrió de un cáncer y murió, ¿sí? Ahí supe yo qué era este mundo, a qué se venía, qué es ser el ser humano, y ahí sentí como un sacudón de la vida, mire, despierte, esta es la realidad, ¿sí? Usted era una persona que desde muy pequeño tenía unos interrogantes de esos muy grandes, existenciales, sí. de esos que a su mamá le asombran, este niño, ¿por qué está preguntando eso? A ver, cuéntenos. La pregunta más grande que me hacía yo desde muy niño, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero no ese tipo de yo no me iba mucho que toda, yo soy el hijo de Darío Mejía o el hijo de Amantina Londoño y tengo tantos hermanos y estoy en sexto, estoy en séptimo, esas son cosas de acá.
yo siempre me preguntaba por una realidad mucho más interna, ¿sí? ¿Qué es verdaderamente como el ser humano? Pero obviamente esas preguntas uno tan niño las hacía, pero había que dejarlas y con el tiempo como ir resolviéndolas, es vivir, y la vida te iba enseñando que es como eso. Y cuando murió su papá, ¿cuáles fueron esas preguntas que usted se hizo y le hizo a Dios? Sí, fueron preguntas muy, muy fuertes. Si yo soy su hijo y usted es amor, ¿por qué me quita a mi padre? ¿Sí? Y aún tan niño. Ajá. Sí. Bueno, usted hizo su primaria, hizo su bachillerato sin problema, Sí. y cuando terminó el bachillerato, a usted le dio... Me tocó enfrentarme a otra realidad sin Ajá. querer, prestar servicio militar, no había plata para su libreta, se tiene que ir y tiene que solucionar ese problema. ¿En qué momento de ese proceso de crecimiento usted, no sé, encontró que tenía vocación religiosa y entró a un seminario? Mire, cuando me fui a prestar servicio militar, fui un enfermero de combate y yo no sabía nada de enfermería y la vida ya me iba como conduciendo a eso y fui el mejor enfermero de allá, ¿cierto? Yo salí del ejército, trabajé 6 meses en una cafetería, sí, en el centro, y para mí eso fue tan traumático. O sea, yo conseguí trabajo, estaba demasiado joven, pero cuando yo me montaba en el metro en las mañanas y yo decía, bueno, y yo me voy a quedar toda la vida haciendo esto, y esto es ser humano, trabaje, 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 y yo no siento felicidad, ¿sí? Yo me hacía esas preguntas, más sin embargo, yo trabajaba y era muy buen trabajador, pero en mí no había, dentro de mí a nivel interno había unas inconformidades que yo sé que eso en algún momento iba a salir a la luz, ¿cierto? Ajá. Más sin embargo, trabajé y todas esas cosas y me fue muy bien. Con el tiempo yo vivo en el Hatillo, Barbosa, ¿sí? Es un corregimiento del municipio de Barbosa. Yo iba saliendo de mi casa y un cura venía a traer la comunión y el cura se me arrimó y me hizo preguntas como, o sea, muy curioso de quién era yo, qué hacía, ¿sí me entiende? Por cosas de mi vida, y yo le pregunté, bueno, ¿por qué tantas preguntas y por qué como tanto interés acerca de mí? Y esa fue como la primera vez que alguien me dijo que yo era un ser no importante ni especial, un ser algo elocuente. Hay algo dentro de mí que no sé qué es, ¿cierto? Y esa persona lo percibió. Obviamente yo en ese momento hice una cercanía muy grande con ese cura, ¿sí? Y yo sentía que Dios me estaba llamando a servirle a Él, ¿sí? Entonces yo me metí en un proceso de discernimiento de 1 año para entrar a un seminario mayor, ¿sí? Y pasé todas las entrevistas durante 1 año, cada año hacen una entrevista, un retiro espiritual, perdón, cada mes, y pasé al seminario mayor. Entró al seminario, pero al poco tiempo se dio cuenta de que definitivamente eso no era para usted, No. que no había tal vocación religiosa. No, sí había vocación, pero no era por ese camino, Ajá. ¿me entiendes? Eso fue lo que pasó, y pasó que me mandaron a una misión a Semana Santa, a una vereda que se llama Hojas Anchas del municipio de Yolombó, ¿sí? Eso fue la experiencia muy bonita, muy gratificante, pero donde yo dije, esto no es lo mío. ¿Qué lo asustó? La soledad. O sea, era un corregimiento aisladísimo, ¿sí? La gente con una cultura diferente, me disculpa la pobreza de la iglesia, ¿sí me entiende? Tanta necesidad, tanta cosa, y yo le dije, no, no estoy preparado para una cosa de estas. Donde a mí me ordenen hoy o mañana y me manden a esta comunidad, va a ser algo muy, muy duro, muy complejo para mí. Usted pues se dio cuenta que el camino como sacerdote no era, No. pero ¿qué le pidió a Dios antes de salir del seminario? Yo llegué de esa misión, ¿cierto? Y yo hablé con Monseñor Héctor Salac Zuleta en ese momento, y yo le dije a él que yo me quería ir del seminario, que yo ya había descubierto que mi camino no era ese. Y él veía grandes cualidades como en mí, y él me dijo, quédate un poquitico, te vamos a colocar en oración, no te dejas confundir, a todos nos pasa, y yo le hice caso. Y me quedé otros 6 meses más, ¿cierto? A los 6 meses yo vi que realmente ya no era lo mío, o sea, no sé qué más, no fuerce más una situación que no es la suya, y hablé con Monseñor, y yo dije, Monseñor, y no me ruegue, me tengo que ir, ¿sí? Y Monseñor muy amable me dijo, bueno, te vas, me dio su bendición, pero yo antes de irme, yo decía, yo quiero estudiar, y en mi familia no me pueden dar estudio, porque pues así literalmente no había con qué darnos estudio, que yo quiero estudiar medicina y que venga a estudiar medicina, no, ¿cierto? Pero yo decía, yo toda la vida no voy a trabajar en una cafetería, yo toda la vida no quiero vivir de un mínimo, o sea, yo quiero ser alguien en la vida, pero mi familia no tenía esas capacidades. Me fui yo para el Santísimo del seminario a las 7:30, ¿sí? Antes de las vísperas, y yo estaba muy melancólico en ese momento, y yo me llegué y me arrodillé ante el Santísimo, y yo le dije a Dios los motivos por los que me iba a salir del seminario, pero que lo hacía con miedo porque yo quería estudiar y ser alguien en la vida, pero no lo había, ¿cierto? Yo le decía, ¿por qué no me regalas un tutor, alguien que vea mis capacidades, que me dé estudio?
y me fui a dormir. Al otro día yo desperté con un dolor de cabeza que yo decía, no, esta cabeza se me va a explotar, ¿cierto? Entonces llamé a mis compañeros y llamaron al profe y me llevaron para el hospital de Girardota por urgencias a calmarme la cefalea o el dolor de cabeza, ¿cierto? Yo llegué a la consulta y me atendió un médico que yo veía algo distinto en esa persona, ¿sí? Yo le consulté de todo menos del dolor de cabeza, ¿sí? Yo le lloré, yo le conté mi historia, ¿sí? Porque se dio en ese momento, eso es una diosidencia también decía, podría decir yo. Entonces yo le dije a él que yo me quería salir del seminario y él me dice, ¿por qué no te sales? Y yo, pues que si me quedo ahí, al menos soy profesor de filosofía, me disculpa la sinceridad, ¿sí? Y me voy para un colegio, si soy muy inteligente, para una universidad. Pero si me salgo no estudio, yo quiero ser alguien en la vida, ¿cierto? Ese señor se quedó mirándome, el doctor César Arroyave Hoyos, ¿sí? Y me dijo, salite que yo te consigo un tutor. O sea, yo lo dije un día antes y se empató y yo... Mejor dicho, eso fue así. Y yo, mejor ¿qué yo- es esto, Dios mío? Y yo, mira, yo, usted me está diciendo la verdad. Y me dice, sí, ¿qué problema hay? Yo, ¿y quién es el tutor? Yo. No, yo no sabía qué hacer, pero también pensaba, ¿a cambio de qué? Pues porque uno puede pensar muchas cosas, Claro, ¿cierto? claro. Y yo le hice esa pregunta a él, inmediatamente siempre me ha caracterizado como mucho la Sinceridad. sinceridad. Y yo, bueno, ¿y a cambio de qué? Y me dice, que salgas adelante y que seas feliz. ¿Sí? No, yo llegué ahí mismo al seminario, empaqué mi maleta, me vine súper contento de allá y hice una tecnología en enfermería, ¿sí? ¿En dónde? En el Centro de Educación en Salud Sedes, ¿sí? No la profesionalización, pero sí hice una tecnología que me daba para trabajar mucho. Exactamente, y terminó la tecnología, usted me corrige si Sí. me equivoco, y pasó a pasó a trabajar a la Clínica Las Mi Américas. gran sueño era trabajar en las Américas y mi instituto, mi universidad no tenía convenio con las Américas, o sea, nunca había ido un estudiante de las Américas a una clínica pues de esa complejidad y mi sueño era ese. Y yo me fui a donde la profesora mía y yo le dije, yo voy a hacer las prácticas en las Américas. Y me dice, César Andrés, pero es que no hay convenio y yo lo hago. Yo lo hago y efectivamente saqué una carta, la llevé allá y me aceptaron hacer la etapa productiva que se llama, como el rural de un médico, ¿sí? Exactamente, y se fue a trabajar a las Américas y allá le fue muy bien. Me fue muy usted bien. consiguió amigos, usted consiguió dinero, usted pues, O sea, lo bien, materialmente lo todo necesario. lo consiguió, ¿cierto? Sí, pero yo cuando llegué allá, o sea, yo cuando estudié enfermería ya se me perdió mucho la vocación de seminarista. Yo dije, bueno, yo quiero es vivir el mundo, yo quiero es pasar Se bueno, abrió. ¿sí me entiende? Y me abrí. Y ya en ese momento sentía soledad dentro de mí que podía ser una depresión inicial, ¿cierto? Pero que Ajá. yo la manejaba con ciertas cosas. En la Clínica de las Américas me pasó el segundo testimonio de que yo digo, yo estoy protegido por Dios y yo tengo algo especial, ¿sí? Cuéntenos. Yo llegué a un piso, el séptimo piso era de oncología, era un piso muy fuerte y de mucho trabajo. Yo llegué y tenía un jefe de enfermeros que uno siente cuando uno le agrada a una persona y no le agrada a una persona, ¿cierto? Yo no le agradé a él por muchos motivos, ¿cierto? El hecho es que un día yo tenía 2 meses de etapa productiva, salí y me volvieron a llamar a trabajar en la clínica ya como un empleado. Un día resulté metido en un problema de que a una enfermera se le perdió una toca y un chocolisto de su locker. Ajá. Sí, y el gremio de enfermería es complicado, como lo dije, y dijeron que había sido yo. El jefe no escuchó nada, no me llamó, sino que directamente se fue al departamento de enfermería y a mí me echaron de la clínica, echado, ¿sí? Y es una clínica grande que maneja unas políticas muy radicales, ¿sí me entienden? Y yo sentía que conmigo se había hecho una injusticia, ¿sí? Y yo donde he ido me he rodeado de gente bonita y de poder, ¿sí? Un poder que es manejable desde la parte positiva. Entonces me escucharon la historia y ellos decían, no, pues aquí tiene que haber un milagro para que vuelvas a entrar a la clínica después de que te echaron, ¿sí? Y yo llevaba 1 mes y medio en mi casa y yo tengo que demostrar mi inocencia. 2 meses y nada. Y yo llamaba a las palancas porque los médicos ya son los mismos socios de la clínica. Claro. Pasaron 2 meses y el amigo mío y unas amigas de las Américas me dijeron, te van a volver a llamar, pues te van a mandar para un servicio donde lo van a rajar. O sea, lo van a recibir, pero es como para que, ¿sí me entiendes? Le dimos la oportunidad, pero te rajas, que era cirugía. A mí me volvieron a llamar a la clínica, si eso fue un bono, o sea, usted lo echaron supuestamente porque le quitó a algunas enfermeras y te vuelven a llamar y te mandan para cirugía. Y fue el mejor campo, la mejor experiencia, diría que pues de los mejores enfermeros, con humildad lo digo, dentro de la clínica, ¿entiendes? Bueno, pero hay que avanzar porque su historia Sí. es muy larga. César Andrés, usted lo tenía materialmente, como decíamos ahora, todo, Todo, pero lo que se yo quería. sentía insatisfecho. Usted, no sé, por dentro sentía
interiormente que estaba vacío, no tenía sentido de vida. Cuéntenos qué estaba pasando con usted. Yo en ese momento llevaba una doble vida, una doble identidad, como le puede pasar a muchos de los pacientes depresivos, ¿sí? Yo disfrutaba, tenía dinero, vivía en un buen barrio, ¿sí? Aspiraba a muchas cosas materiales y conseguí mucho, me sacié de muchas cosas. Pero eso eran máscaras que yo me colocaba y me mostraba ante la gente feliz y como un ser totalmente equilibrado, armónico. La gente me decía, hubo personas que me llegaban, qué rico ser vos, tan buena la vida tuya, y yo por dentro, ¿en serio? ¿Sí? Nadie sabe lo que pasa por dentro. Yo estuve trabajando en la clínica alrededor de 8 años y allá era una persona completamente normal, feliz, armónica, profesional y no le pasa nada a nivel interno. Pero durante esos 8 años tengo una historia de psiquiatría grande. Exactamente. ¿Sí? Usted tuvo que consultar psicólogos, psiquiatras. Muchos psicólogos, muchos psiquiatras. Pero ninguno. Ninguno dio con lo que yo tenía o con la necesidad que yo tenía en esos momentos. Entre tanto, usted tomando cantidad de droga, de pastas, que no servían inclusive para nada. viviendo muchas experiencias por querer mitigar un dolor y un vacío que había dentro de mí, ¿sí? Ahora, yo le quiero aclarar algo a usted. Hay 2 clases de depresión. Yo no soy especialista, ni soy psiquiatra, ni soy psicólogo, pero yo aprendí, yo soy empírico porque yo recorrí ese camino, diría así, ¿cierto? Hay 2 clases de depresión. Una depresión es la que en la que sientes unos síntomas porque me dejó mi novio, porque se murió mi mamá, porque me quedé sin trabajo. Eso es placentero, eso es momentáneo, eso se puede curar fácil. El novio te lo conseguís de nuevo, vivís el duelo de tu madre y tenés que salir adelante como sea, ¿sí? Pero otra cosa es sufrir de depresión por crisis existenciales. Eso ya es una cosa completamente diferente. Y usted está viendo una crisis existencial. Yo nunca lloré porque me dejó mi novia, porque no tengo dinero, porque no me puede conseguir esos zapatos o porque se murió mi papá. Ahí se empezó todo ese proceso de dolor, ¿sí? Pero mi problema era existencial. ¿Quién soy yo? Era mucho más trascendental. De fondo, exactamente. De fondo. Bueno, nos vamos a un segundo programa, así que a todos los televidentes les recuerdo, no se desenganchen de este programa, de este invitado, porque les cuento que hay muchas cosas importantes que hablar en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, César. Ok, muchas gracias.